Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Estamos a 15 de noviembre y acabo de subir un vídeo exclusivo para los miembros del canal con 6 acciones y 2 resultados trimestrales, los de Meliá y los de Grifols. Muy interesantes ambos. Ahí tocó, bueno, pues muchas cosillas que han dado la sorpresa en cuanto a cosas malillas que han pasado tanto en Grifols como en Meliá. Estados atentos los miembros del canal porque son datos muy interesantes. Hoy vamos a ver, en este vídeo en abierto, ya que he traído uno para miembros del canal, vamos a ver ENCE, que nos lo pide nuestro amigo JRA, y también vamos a comentar ZIN, que nos lo pide nuestro amigo Monechev. Hola Miguel, por favor, ¿podrías analizar ENCE cuando te venga bien? Muchas gracias, me lo pidió hace 8 días, fijaros si voy con atraso. Y dice Monechev, buenos días Miguel, he echado un ojo a ZIN, Integrated Shipping Service, y anda sobre mínimos de varios años. Esperamos todavía o metemos un pie con poca cantidad. Un abrazo. Bueno, chef, no. Espérate. Está por lo menos al doble de lo que deberíamos empezar a asomar la patita, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Bueno, pues si has llegado hasta aquí, ¿te gusta este tipo de vídeos? ¿Te has encontrado por casualidad? ¿O te ha llegado un enlace? ¿O en sugerencias de YouTube? Lo que tú quieras, me da igual. Oye, pues te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y si te gusta realmente, ayudas mucho dándole un like. Miembros del canal ya no podemos aceptar más, somos demasiados y las peticiones se acumulan y me dan muchísimo trabajo. Así que con que te suscribas y le des un like es más que suficiente. Vamos a empezar por el principio, por ENCE, que nos la pide nuestro amigo JRA, que está en un momento muy delicado. Ha tenido unos resultados bastante decepcionantes en este tercer trimestre y la verdad que lo está haciendo bastante mal desde hace 2, incluido este. Con lo cual es bastante ilógico que tenga este aspecto técnico, porque está haciendo una especie como de doble suelo, que ya sabéis, en la zona 2,7 euros, que ya sabéis que yo no soy amigo de los dobles suelos porque se pierden con muchísima facilidad, y menos cuando no son niveles muy importantes como este de aquí. Como veis he tenido que modificar ya el Fibonacci, que antiguamente los máximos estaban aquí, con una corrección más que lógica, pero con esta subidita que no llegó al 138,2, simplemente con mover la rayita, ¿veis? Tenía que haber llegado en su momento a 3,80 euros, pero los resultados del segundo trimestre, bueno, pues fueron decepcionantes. Espectaculares lo del cuarto trimestre del 2022, que le sitúan esta subida tan espectacular, con sus buenas noticias, por supuesto, judiciales, y ahora pues presentan unos resultados bastante decepcionantes. Así que lo normal es que hubiese corregido bastante más. Por ahora sigue sobreviviendo en la zona comprendida entre el 61,8 y el 78,2 y debería estar por debajo de la zona del 50%. Lógicamente tendría que haber tocado la zona del 38 del 38,2 de Fibonacci, es decir, los 2,35 euros con estos 2 trimestres. Ya sé que ENCE, pues que tiene unas cuentas como las que tiene, la caja, los fundamentales, sí, pero lleva 2 trimestres con pérdidas, y eso no es nada bueno, ¿de acuerdo? Tanto estandarizadas como reportadas, hay que tener mucho cuidado con esto. ENCE es una empresa pequeñita que ha pasado por muy malas noticias, ha pasado por momentos delicados y ahora, que debería ser su momento, bueno, pues responde con unos fundamentales malos, vamos a decirlo así, malos. Con lo cual, este doble suelo que he marcado en rojo, que está en la zona de 2,69 euros, no me parece muy lógico que lo respete por ahora. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, pues estamos viendo el comienzo de una fase de estrechamiento de las medias. Fijaros qué movimientos hemos tenido tan bruscos, cómo las medias se han ido estrechando en esta zona, que fueron luego sorprendidas hacia la parte superior gracias a las buenas noticias. Bueno, pues ahora estamos comenzando una nueva fase de agrupación de las medias y el precio, y eso pues termina siempre en un movimiento brusco, hacia arriba o hacia abajo, todo dependerá del momento, situación y fundamentales. Seguramente esperaremos para este trimestre de aquí, se estima también un trimestre, que será el último de este año, con ligeras pérdidas, es lo que se estima, pero no tiene por qué cumplirse. Así que en ENCE no podemos esperar que haya una buena recuperación del precio, todo lo contrario, lo normal sería ir a buscar la zona de los 2,35 euros. Bueno, pues aquí tenemos ZIM, esta naviera israelí, que es muy mala empresa, está muy mal dirigida, con una deuda descomunal. Cuando han tenido una zona bollante, que era la del 2021,
que había mucho más mercancía que barcos disponibles y por lo tanto las ganancias para este tipo de empresas se disparaban, pues en vez de gestionar bien la empresa y cubrir parte de la deuda, renovar la flota, yo qué sé, mil cosas que podéis hacer con ese dinero, pues se dedicaron a entregar unos dividendos tremendos, espectaculares. La mayoría de las veces muy por encima de la cotización. Había dividendos que superaban con creces el precio lógico de compra de ZIM, que estaría en torno a los $12 por acción, y de repente te encontrabas con que te entregaba en un trimestre un dividendo de $17. Es decir, prácticamente un 150% al precio que le podíamos haber comprado. Monechev tiene razón. Está en mínimos históricos. Está muy por debajo de esos $12, $11 que podíamos haber comprado en el 2020. Es una empresa muy antigua, estamos hablando de 1950, 40, por ahí. Me parece que aquí, en los fundamentales, tengo que restear el gráfico. Me parece que los fundamentales lo pone, pero no estoy seguro. No estoy seguro. Aquí en la descripción, 1945. Fijaros de lo que estamos hablando, ¿eh? Pero como cambian de vez en cuando, cambian de nombre, pues cotización nueva y no tenemos datos de las antiguas, ¿de acuerdo? Por eso tenemos datos desde aquí, desde febrero del 2021. Bueno, fijaros, ahora el precio con ajuste de dividendo, lógicamente estamos por encima de ese precio. Si quitamos el ajuste por dividendo, que es lo normal, estamos muy por debajo del comienzo de la cotización en febrero del 2021. Estaríamos hablando de los 11 euros y pico, perdón, 11 dólares y pico, 12 dólares. Bueno, pues ahora tenemos en 7,80. Todo esto lo llevo diciendo desde esta zona de aquí, donde es una acción para tener muy en cuenta dentro de un futuro más o menos cercano. Estaríamos hablando dentro de 3 años, 3-4 años, cuando salgamos de la siguiente crisis, que ya toca por calendario, donde otra vez se activaría la economía, otra vez habría muchísima demanda de productos, se aumentaría el precio de las mercancías, aumentaría el precio del transporte, llegaría a un punto de inflexión donde habría más mercancía que transporte, y a partir de ahí otra vez un nuevo declive. Lógicamente ya ha pasado 1.000.000 de veces en el pasado. Esto volverá a suceder. Y como es una empresa muy mal gestionada, donde ya nos han dado pie a que les importa tres narices la empresa, simplemente les gusta pagar dividendo, pues bueno, es una opción de futuro muy interesante, de forma especulativa. Invertir aquí prácticamente es jugarte la cara o cruz. Por eso no hay que comprar a cualquier precio. Y lo llevo diciendo desde aquí, desde esta línea de tendencia. No. La forma lógica de comprar ZIM es lo que nos está marcando el gráfico. Es aquí, ¿vale? Con ajuste por dividendo está en torno a los $4.50 aproximadamente, da igual, ¿vale? Y es a partir de esos $4 para abajo es cuando empecemos a meter la patita. Poquito a poco, muy poquito, muy poquito, porque es de muy alto riesgo. Cualquier momento lleva funcionando desde 1945. Pero fijaros las cuentas que ha presentado. Ya me voy a meter, primero vamos a empezar por el anterior trimestre. $1,78 de caída, cuando era una empresa que venía de 0,5 negativo, pero es que aquí ganaba 3, aquí ganaba 9, aquí ganaba 11, y aquí 14, y aquí 14, 12. Fijaros los trimestres bollantes, ¿verdad? Que era el 2021-2022. Y en vez de aprovechar todo ese dinero para quitarse deuda, lo han pagado en dividendos tremendos, suculentos. Fijaros, $17, una auténtica pasada. Bueno, pues vamos a ver si se repite una vez más en el pasado. Ahora no hay que comprar por debajo de esos $4. Incluso a falta de un par de años, un año y medio para poder conseguir estos precios, seguramente me podría aventurar a pensar en los $2.50. Fijaros qué locura, estamos ahora a 7,80 y podríamos incluso ajustar un poquito más a $2.50. Lo que pasa es que si somos demasiado avariciosos es posible que nos perdamos esa entrada. Por eso siempre digo de meter la patita poquito a poquito con muy poquito dinero. Estoy hablando de que es una empresa en la cual, dependiendo de las capacidades de cada uno, el tamaño de la cartera, el control de las emociones, todas estas cosillas que siempre os hablo, pues podríamos estar hablando de máximo 3.000 euros. Máximo. 1.500 euros, 2.000 euros, 1.000 euros. No más, por favor. No más. No te vas a hacer millonario por meter aquí 30.000 euros, $4, porque es bastante probable que a lo mejor con estos resultados, porque mirad, se me ha olvidado mostraros en el anterior, en este trimestre ha perdido $19 por acción. Son unos resultados, pero terribles. Se estimaba perder $1,7 y ha perdido 19. Eso es un 995%. ¿Vale? Con una caída de 15 millones de euros, perdón, de dólares, que es una caída del 1% de los ingresos. Y fijaros lo que ha pasado.
Una caída que es multiplicar por 10 el dinero que iban a perder. Una auténtica pasada. Entonces, meter aquí 30.000 euros, por ejemplo, y descubrir que 6 meses después la empresa quiebra, es una muy mala opción. ¿Vale? Meter poco dinero, porque la opción de que la empresa quiebre siempre está ahí. O puede haber una ampliación de capital brutal para poder pagar la deuda. Si tenemos noticias de que está embarajando una ampliación de capital, no metemos ni un duro. Esperamos a después de la ampliación de capital. ¿Vale? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Cuanto más tarde entremos, mejor, menos riesgos. Porque estamos hablando que esta empresa no volverá a ser boyante hasta después, hasta que comience a recuperarse de la crisis. Si la crisis todavía no ha comenzado y empieza el 2024, esta empresa mínimo 2025, finales de 2025-2026, no va a tener unos grandes resultados. Así que esperar toca, Monechef, a esperar toca. Ojito con ella, siempre mirándola con el rabillo del ojo, hay que tenerla siempre ahí, pero todavía le queda, hay que aguantar. Vamos ahora con Fluidra, que presentaba unos resultados bastante malos, ya lo comentamos en aquel momento. Sigue ganando dinero, por supuesto que sí, pero le han caído los ingresos. Ojo con esto, lleva varios trimestres ya con la caída de los ingresos, y eso es un dato que hay que tener en cuenta. Por eso esa tremenda caída que perdía esta línea naranja de línea de tendencia de, vamos a decir, de corta duración, porque lleva unos pocos meses, no llega ni a un año, y bueno, pues se ha perdido literalmente un poquillo, ha recuperado bastante bien en la zona del 38.2, esta zona de aquí de los 15.67, y vuelta otra vez a redil, lo cual no es mala opción. Seguimos marcando máximos crecientes y mínimos crecientes, y simplemente pues se hace de rogar un poquito más. Fijaros, todavía gracias al empujón que nos está dando el mercado americano, o ahora en estos momentos está corrigiendo un poquito más, está costándole algunas acciones, bueno, pues hemos superado ya el 61.8 de todo el impulso anterior y hemos llegado hasta 38.2. Es un gráfico más bien bonito, esperemos que ataque otra vez la zona de los 21,80, 21,90, y si lo rompe con volumen, bueno, pues podríamos estar hablando ya de los 25 euros con 50, lo cual está bastante bien. Ya me parece un precio exagerado para el momento en el que se encuentra Fluidra ahora mismo. Caída de ingresos, caída de beneficios, un PER más o menos alto, estamos hablando de un PER 20 aproximadamente, con esta capitalización de 3.700 millones aproximadamente, y unos 180 millones en TTM, es decir, en los 12 últimos meses. Bueno, pues estamos ahora en un ten con ten. Vamos a ver si es capaz de remontar este año 2024 con mejores resultados que en este trimestre, y eso, bueno, pues decantará la balanza hacia un lado o hacia otro, porque si a finales de 2023 o a principios de 2024 presentan unos resultados anuales peores en cuanto a beneficios e ingresos que los que tenemos actualmente, bueno, pues entonces superar los 22 euros, 21,90 va a ser muy, pero que muy difícil. Además tenemos este dividendo, que desde mi punto de vista es un dividendo bastante generoso, de 0,28 céntimos, es el segundo del año. Fijaros que el otro lo presentó en julio, prácticamente la misma cantidad. Este es el 5 de diciembre, si no recuerdo mal. Sí, fecha de pago el 5 de diciembre, por lo menos es lo que pone aquí. Bueno, pues es un dividendo bastante generoso para tal y como está la situación. Es una empresa que gana bastante dinero, 180 millones no está nada mal, pero también capitaliza bastante por encima de lo que es normal. Es una empresa que se ha expandido mucho por Estados Unidos y lo está haciendo bastante bien, pero también tiene una deuda descomunal comparado con la caja. Descomunal. Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Traigo Netflix, no quería traerla porque no es una acción que me pedís muchísimo, tampoco es una acción muy llamativa, pero es una acción que me he acordado cuando estaba grabando el vídeo de este mediodía sobre las peticiones que me habéis hecho los miembros del canal. ¿Por qué? Porque aparecía una acción que era muy parecida en gráfico sobre esta. Y bueno, hay que tenerlo en cuenta. Llevamos ya mucho tiempo con máximos y mínimos consecutivos, lo está haciendo bastante bien, ha dejado un gap alcista tremendo en la presentación de los resultados. Fijaros que ha dado
el Pego ha ganado casi un 7% más de lo estimado, con unos ingresos que prácticamente pues son prácticamente clavados, ¿no? Con un 0,04% superior, lo cual quiere decir que son muy buenas noticias y esto le da pie a seguir subiendo hasta tapar este gap que tenemos en la zona de los $510, ¿vale? Un poquito por debajo, lo vamos a dejar ahí, los $510, que pues si queréis, pues mirad, lo vamos a marcar porque con esto se aprende un montón de cosas. Si nosotros marcamos este gap aquí, ahí está. Siempre hay que tener en cuenta que estos gap, tanto para bajar como para subir, presentarán cierta resistencia. No siempre se cuadran exactamente en el gap, en el precio de comienzo y final de ese gap, es decir, en este caso la parte baja y la parte superior. A veces se quedan, como en este caso, un poquito por debajo, pero bueno, muchas veces ambas zonas, ambas capas de ese gap forman una resistencia muy interesante, donde se para el precio, se vuelve a romper, se vuelve a parar y determina mucho el futuro de esa acción, ¿verdad? Igual que para subir, también lo tuvimos para bajar. Aquí tenéis los dos gap y fijaros qué bien se comportó en el primer gap. Esto es una señal, ¿vale? Esto es una cosa que hay que aprender. En el sistema americano y en muchas bolsas, yo que sé, como la británica también suele pasar, cuando encontramos una empresa que tiene buenos fundamentales, pero por un motivo particular se desploma la cotización, porque hay una mala noticia, en este caso fue la pérdida de 200.000 clientes momentáneas en un trimestre. Fijaros lo que ocurre, ¿eh? Es un calco a la acción que hemos traído este mediodía en el vídeo anterior. Pum, 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 dos gap bajistas, se desploma la acción y ¿dónde se para? En el primer gap muy antiguo, ¿eh? Estamos hablando de un gap que corresponde al año 2017 y el inferior corresponde al año 2016. Esa es una estrategia, funciona exageradamente bien, pero que muy bien, cuando veamos este tipo de circunstancias, controlando muy bien de lo que estamos hablando en cuanto a fundamentales. Si somos capaces de pensar o creer que la caída es demasiado excesiva, bueno, pues una pequeña entrada en este punto y otra pequeña entrada en este punto nos da unos pluses muy muy buenos con el paso de los trimestres. Fijaros lo que estamos hablando, ¿eh? Imaginar que hubiésemos dicho, bueno, pues voy a meter poco dinero, en este caso 3.000 euros aquí en $162 y en este pues un poquito más, 5.000 euros, por ejemplo, en $101. Bueno, pues estos 3.000 euros, ya sé que están dólares, pero bueno, nosotros invertimos en euros, 3.000 euros, en $162 actualmente corresponden a 9.000 euros ficticios en total, con lo cual nos está dando casi un 300% de beneficio, 8.500, 9.000 euros por ahí. Fijaros si funciona bien esta estrategia, ¿vale? Lo he dejado claro en el vídeo anterior, que es muy 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 similar en muchas acciones de este tipo y es algo que tenéis que tener en cuenta, sobre todo si va acompañado de fundamentales y técnico como son las medias bien distribuidas. Bueno, voy a hablar de IAG porque el otro día lo intenté dejar bastante claro el lunes con lo que está pasando en Islandia y lo malo que puede ser momentáneamente para IAG. Y fijaros como ahora, aprovechando esta subidita que hemos tenido de los americanos, tenemos el comportamiento contrario de lo que se espera. Y esto sucede muchas veces. Fijaros en CIM. En CIM ha presentado unos resultados que son para tirarse por la ventana, ¿eh? Unos resultados terribles. ¿Qué ha hecho CIM? Subir. Una vela pequeñita verde. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Fijaros, lo que estamos hablando. Al revés de lo que se espera. Bien, pues en IAG, vosotros si tuvieseis un poquito el control de la acción, si pudieseis manipular un poquito la acción y estáis viendo lo de Islandia, ¿qué haríais? Pues yo haría exactamente esto, subir un poquito el precio de la acción, asegurarme cierto beneficio, empezar a salir cautelosamente y después volver a recomprar cuando se calme lo de Islandia. Así que tener muchísimo cuidado porque este comportamiento no es normal. Tendría que ser una acción que estuviese mucho más precavida con lo que está pasando en Islandia. La probabilidad de que estalle ese volcán es muy, muy, muy probable y además es bastante peor que el del 2010, dicen los científicos. Yo de esto no tengo ni idea. Cerrar este gap y haber superado el máximo anterior, tal y como estamos ahora, bueno, ahora prácticamente está chocando con él, técnicamente en esta situación no tiene mucho sentido. No lo tiene. Y más cuando ha subido hoy el volumen sensiblemente. Es algo muy extraño.
tener cuidado, ¿vale? Simplemente es eso, es algo muy llamativo que me llama la atención. Tenemos varios gap por abajo por cerrar y con unas malas noticias que podrían venir desde Islandia. Hay que tener cuidado porque podríamos ver caídas, como vimos ya en el vídeo del lunes, cuando veíamos esas caídas en el 2010 de, no me acuerdo exactamente si fue un 30 o un 35%. Bueno, pues aquí podríamos ver lo mismo y ya sabéis que, bueno, pues son momentáneas. Un mes, mes y medio, 2 meses, dependiendo de la situación, lógicamente. Si es el mismo panorama, pues un mes y medio. Si es un poquito más, es un poco más grave, podríamos estar hablando de 3 meses. Eso ya nadie lo sabe. Ni siquiera sabemos si va a estallar el volcán con seguridad. Lo que sí sabemos es que como estalle, afectará mucho a la cotización. No solo de IAG, hemos visto a American Airlines, hemos visto también a Lufthansa, bueno, pues todas las aerolíneas, lógicamente, que cruzan el Atlántico Norte, que usan mucho el Atlántico Norte, les afectará muchísimo. Así que precaución con IAG, no nos dejemos emocionar. Y tampoco nos vamos a dejar emocionar con Farmamar, que hasta ahora lo estaba haciendo muy bien. Fijaros qué vela de rechazo está dejando actualmente en este momento. Y yo soy el primero que se alegra. Me alegro un montón. Pero también es cierto que si yo cojo estas 3 velas verdes, son cosas que tenéis que aprender a ver y a intuir, si yo cojo estas 3 velas verdes y sumo el volumen que ha tenido estos 3 días, es que es igual o incluso menor que el volumen que podíamos tener en un día normal de julio. Y estoy hablando de julio, en pleno verano. Fijaros si es ridículo el volumen. Son compras muy pequeñitas, por cierto, no hay grandes compras. Por lo menos en el 99,9% de las operaciones. Hemos superado el canal bajista, lo hemos roto ya en varias ocasiones. Fijaros cómo se rompió el otro día, el 9 de noviembre, throwback y a partir de ahí rebote. Esto se debe a desviaciones del canal, porque es un canal tan largo que a poquito que te muevas te desvías muchísimo en el precio. No lo tengáis en cuenta porque canales, líneas de tendencia 100% precisas no hay. A veces coinciden muy bien, pero no lo hay. Tenemos aquí una rotura con throwback y otra vez impulso alcista ayudado por el sistema americano. Ojo. Bien, ¿qué pasa ahora? Que si ignoramos que el volumen es muy pequeñito y que el número de compras es muy alto, es decir, tienen pocas cantidades de acciones, bueno, pues no podemos estar pero que muy contentos. Tenemos una acción totalmente infravalorada, a unos precios totalmente ridículos. Yo siempre lo he dicho, es que una acción como esta, con el futuro que tiene, con las noticias que estamos viendo de Cepcelca, con las posibilidades que tiene el Aplidin, que por ahora nos han machacado con el Aplidin, es mejor casi olvidarse de él. Por cierto, podríamos tener buenas noticias, o por lo menos información de los estudios que tenemos pendientes. Con la expansión en China, con la aprobación posible en Estados Unidos, con contratos multimillonarios por varios países, con aprobaciones en el 2026, entre comillas, posibles en Europa, donde ahí nos llevaríamos unos royalties de escándalo. Estaríamos hablando de nuestro socio en Gran Bretaña, no me quiero equivocar, perdón, nos podríamos llevar entre el 40 y el 50% de los royalties. Es que estamos hablando de bastante dinero. Y estamos hablando de que ahora mismo estamos a 37 euros por acción. Que claro, viendo que viene de 29,5 euros, es una pasada de subida, ya. Pero los que venimos de mucho más atrás y vemos lo que ha pasado durante todos estos años, pues son precios ridículos, que no tienen nada que ver. Estamos hablando de una acción que no cotiza ni 1.000 millones de euros. No capitaliza 1.000 millones de euros. Cuando es posible que su precio normalito esté por encima de los 90 euros. Y precio objetivo entre 175 y 225. ¿Hay motivos para alegrarse? En el corto plazo sí. Pero es que estamos a unos precios ridículos. ¿Dónde se podía parar el precio si hoy continuamos con una rayita verde, con una vela verde? Bueno, pues aquí tenemos un gap que se dejó este día aquí, el 26 de abril de este año, que ya ha llovido. Fijaros, el gap está en color verde. Bueno, pues lo mismo. ¿Dónde está la media de 200 sesiones? Porque fijaros la separación que hay entre las medias. Estas 3 medias, 20, 50 y 100 sesiones, están bien agrupaditas, están cerrando, el precio estaba oscilando entre ellas muy bien, pero la media de 200 sesiones está muy lejos. ¿Por qué? Porque la caída ha sido tan vertical, tan vertical, desde febrero del 2023 de este año, ha sido tan vertical que la media de 200 sesiones, que es la más lenta, no le da tiempo a coger a las demás. Fijaros si ha sido vertical la caída. Bueno, pues lo que podemos ver es que la zona
esta de aquí, la de los 38,60 € aproximadamente, que es donde empieza el gap, aproximadamente, y donde nos vamos a encontrar mañana la media de 200 sesiones, puede ser una barrera muy, muy importante, donde podría comenzar un pequeño descenso o caída en los próximos días, para luego intentar atacar otra vez y romper, y atacar la parte alta del gap, que está en 39,5 € aproximadamente. Esa sería dos zonas muy interesantes de resistencia para las próximas 2 semanas, semana y media, ¿vale? Si no hay ninguna noticia extraña y demás. Hemos pasado ya lo peor, que era el tercer trimestre, lo repito porque a lo mejor hay algún suscriptor o miembro del canal que no ha podido ver los últimos vídeos. Hemos pasado ya lo peor bajo circunstancias terribles y lo hemos capeado muy bien. Todo el mundo, yo incluido, y yo el primero, esperábamos un desastre en este tercer trimestre que nos ha sorprendido para bien. También es cierto que los números que presenta PharmaMar, esos números ficticios en las cuentas, porque ya sabéis que no puede, al presentar los resultados antes que su socio, no puede dar el número exacto que ha cobrado en royalties, porque eso sería adelantar los resultados de su socio, algo que está prohibido. Así que se los inventa. Bueno, pues desde mi punto de vista, o cobramos más tanto por ciento en royalties, que es posible, no lo sé, porque el contrato es secreto, o han exagerado un poquito las cuentas para que salgan ligeramente positivas, que también es posible. Eso habría que analizarlo, pero como no tenemos los datos verdaderos hasta que no finalice el año, pues tendremos que creerles. Luego vino lo de los 10 millones de nuestro socio por John Dellis, esto, nuestro otro socio, por John Dellis, maravilloso, porque eso ya redondea las cuentas, perfectas. Así que hemos capeado la tormenta muy bien, y a partir de ahora, pues simplemente hay que tener más paciencia y seguir esperando. Si hemos llegado hasta aquí con todo lo que hemos pasado, estaríamos locos si ahora vendiésemos. Yo estaría loco si vendiese en 60 €, o en 55, o en 74, me da igual. Es una auténtica locura. Son precios muy bajos para una empresa como esta. Y Zepzelca está demostrando que no solo es bueno para el pulmón de cáncer microcítico, sino que además está dando muy buenos resultados posiblemente para otro tipo de cánceres, lo cual es una auténtica locura. Yo, desde mi punto de vista, vender antes de 2025 no me parece una buena opción. También es cierto que cada uno se tiene que poner en la piel del otro y pensar, oye, que yo necesito el dinero, yo no me quiero estar aquí hasta 2025, yo no quiero jugármela durante el 2020, lógicamente. Pero el que tenga el dinero y no lo necesite, hasta finales del 2025 sería una tontería vender esta acción. Una auténtica tontería. Si hemos llegado hasta aquí, ahora hay que aguantar. Y vamos a aguantar juntitos. La iré trayendo poquito a poco, a ver si puedo traerla todas las semanas. Habrá semanas que no pueda por exceso de peticiones de los miembros del canal, pero la verdad es que se está poniendo muy, pero que muy interesante. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos mañana en el próximo vídeo. Pasamos una tarde. Chao.